Memorial Park, el Parque del Recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza donde encontrarás la paz y tranquilidad en cada recorrido. Memorial Park, espacios para recorrer y recordar. ¿Usted es liberal? ¿Desde Liberal. cuándo? Yo soy liberal, que recuerde exactamente, desde que estaba en el último año de la universidad, el año 2003, y fue una consecuencia haber leído este libro, que es El Postliberalismo de Mariano Grondona. Muy buen libro, lo tengo. Si bien es cierto que he sentido desde hace mucho, la primera juventud, un gran apego hacia la libertad y reivindicar ante todo la capacidad crítica que se debe tener, pero esta obra me permitió identificarme como liberal. Como liberal, por lo tanto, llegando gracias a la filosofía política. Por esa razón, quizá me agrada destacar la importancia que trae consigo la defensa de un liberalismo en sentido amplio y no solo desde el punto de vista económico, no únicamente desde la perspectiva ética, no solo en términos políticos. El liberalismo en sentido amplio permitirá que uno esté defendiendo estos postulados sin estar atrincherándose en ninguno de estos reduccionismos que tanto daño pueden causar en ocasiones. La nueva derecha se va a convertir en un antagónico muy fuerte si se llega a dar del liberalismo. La nueva derecha tiene críticas en torno al liberalismo, porque si no fuese así, se plegarían a los distintos postulados que se reivindican en la doctrina liberal. Tiene, por ejemplo, críticas muy concretas en relación con lo que ocurre con los derechos civiles, lo que pasa en cuanto a la libertad sexual. Para ellos lo que corresponde en ese caso es reivindicar la tradición, pretenden, por lo tanto, seguir la línea del conservadurismo en términos morales. En cambio, para un liberal, lo que alguien pueda realizar en su cama, lo que pueda llevar adelante en ejercicio de su libertad para tener una vida dichosa y feliz, no nos incomoda, siempre y cuando no esté perjudicando a terceros. Es lo único que se pide. No se meta en la vida de otros, porque ahí ya está violando el principio del derecho individual. Exacto, ese es el límite que colocamos y que ha sido reivindicado por John Stuart Mill y otra gente. No tenemos ese inconveniente. Lo que pasa es que usted puede tratar de asociar posturas, grupos y doctrinas a partir de los enemigos. Sin embargo, aquello resulta insuficiente. Porque si nos uniéramos solo por enemigos, diríamos, bueno, todos somos anticomunistas y que vengan los fascistas, porque también eran anticomunistas, Claro. y que vengan todos aquellos que, aunque no respeten la libertad individual, quieren matar a cualquiera que esté levantando las banderas del marxismo. Pero esa no es la postura. No. Octavio Paz, con mucho acierto, dijo en La Otra Voz de que el liberalismo democrático era un modo civilizado de convivencia. Y a mí me agrada reivindicar esa idea porque es un modo civilizado. Yo no puedo estar insultando a alguien que no está de acuerdo con mis planteamientos, como a veces pasa con esto que podría presentarse como una nueva derecha, que más bien se está estimulando a gente para que proceda casi como Javier Milei. En Bolivia, entre otros lugares, hay mucha gente que ha sido seducida por Javier Milei y que intentan imitarlo en los peores modales. Y creo que es perfectamente posible evitar la agresión y la ofensa al plantear una idea. Habrá personas que tengan posiciones mucho más firmes, pero a fin de cuentas hay ese camino. Pero la idea queda reducida al show de decirla. La idea se les queda muy... El show es lo que vale, el cómo lo digo. El impacto, el amarillismo casi, claro, si lo vemos de la otra perspectiva. Es muy grave eso porque se quedan finalmente sin argumento. Fíjese que es perfectamente posible que alguien, sin elevar el tono, pueda realizar alguna explicación. Es verdad que a veces alguien se puede topar con una persona que no quiera debatir, pero también es posible no mantener esa relación y olvidarla y buscar otros escenarios. Hay liberales que nunca tuvieron la necesidad de estar ofendiendo, agrediendo verbalmente a nadie o decirle a alguien que es un imbécil porque no está de acuerdo con su planteamiento. Es perfectamente posible tener otra manera de comportarse. Y resulta que, desde el otro punto de vista, los que, como le indicaba, critican al liberalismo, prácticamente podrían presentar a los liberales como un conjunto de señoritos que son muy diplomáticos y no toman en cuenta que estamos acá en medio de una guerra verbal y que deberíamos tomar otro tipo de actitudes.
Y en realidad no se está minimizando que del otro lado pueda haber violencia, pero sí existen caminos que uno considera dignos de ser respetados y que marcan distancia de lo que se pretende hacer en cuanto a lo que se está viendo. Porque rebajarnos a ese mismo tipo de jerarquía, de disputas mayores, de ofensas verbales, tampoco deja notar cuál es el tipo de convivencia por el cual nosotros intentamos estar librando esta clase de disputas o de debates. La primera manifestación política ya seria nace en Estados Unidos con la democracia moderna. Ahí ya comienza a verse un camino más liberal, ¿no? Claro, lo curioso en el caso del liberalismo es que cuando uno lleva adelante un ejercicio... Se enojan que uno diga que la democracia moderna nace en Estados Unidos. No, claro. Se enojan. Sí, es además el enemigo a vencer, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que si uno lleva adelante una revisión de lo que ha pasado con el liberalismo, se puede topar con gente que diga, bueno, el liberalismo nació con John Locke, el liberalismo no nació, lo decía Leo Strauss, con Thomas Hobbes, decía, no, el liberalismo nació con Kant, y la verdad es que ninguno de ellos se declaró liberal. Ninguno de esos grandes intelectuales que realiza aportes desde distintos puntos de vista. ¿No? Claro, terminan haciendo aportes, por ejemplo, el caso de Locke, que es una cuestión muy puntual, él es el primero que va a asociar en su segundo ensayo sobre el gobierno civil a la libertad con la propiedad. Entonces, con él ya tenemos claro de que para ser libre es imprescindible la propiedad privada. Porque usted, para notar que es libre, necesita disponer de algo. Poder disponer de algo. Claro. Ahora, alguien dirá, pero entonces solamente uno es libre cuando es dueño de algo. Sí, pero y si es pobre, igual sigue siendo dueño de algo. ¿De qué sigue siendo dueño de algo un pobre que no tiene absolutamente nada? De sí mismo, de su cuerpo. Ya. Entonces, uno puede disponer de su cuerpo, hacer lo que quiera, y en ese caso está en ejercicio efectivo de su libertad. Y el primero que asocia la libertad individual con la propiedad privada es John Locke. Por supuesto que eso será objeto de grandes discusiones y refutaciones, porque se niega que la propiedad privada tenga esa relación cercana, no solo con la libertad, sino con la propia naturaleza humana. Pero a pesar de realizar esa gran contribución, Locke no se va a proclamar liberal, pero hace su aporte. Y siguen existiendo otra gente que van a ser inspiradas por él, y ahí vamos a llegar, desde luego, al siglo XVIII con la Revolución estadounidense, que tanta importancia tiene, incluso la misma Revolución francesa y antes la Revolución gloriosa de Inglaterra. Son aportes. Existe una especie de historia que permite notar cómo se ha progresado siempre que se han ampliado los márgenes de la libertad y se ha reducido el poder de las autoridades. De acuerdo, pero yo digo lo de Estados Unidos porque es cuando se dibuja la democracia moderna. División de poderes, los poderes son iguales entre sí, cada persona vale su propio voto, cosas como esas que antes estaban muy difusas. Estados Unidos las ordenó. Claro, Estados Unidos sí. Tuvieron ciento y tantos años de ir aprendiendo de uno del otro para ir perfeccionando. Y tuvieron la suerte de encontrar gente inteligente que lo haga al comienzo. Por supuesto, y no solamente en Estados Unidos, sino también personas que desde Europa se sumaron con sus ideas. Claro. El liberalismo es imposible de ser concebido sin el aporte de la Ilustración, claro, de la Ilustración francesa, de la Ilustración incluso alemana. Se presentó este fenómeno en diferentes lugares y había la confianza en que recurriendo a la razón se podía mejorar todo esto, rechazando el ejercicio arbitrario del poder. Y todo eso al final nos ofrece un proyecto o una propuesta de convivencia. Porque se lo tiene que ver así. Uno podría pensar sobre las ideologías de diferentes maneras, pero a fin de cuentas va a ser un sistema de creencias éticas, políticas y económicas que ofrece una propuesta de convivencia. ¿Cómo quiere usted convivir? Bueno, le ofrezco, es claro, yo le voy a ofrecer esta propuesta de convivencia nazi si quiere, y es la propuesta que tiene. Vendrá un fascista y le dirá, yo le ofrezco esta propuesta de convivencia. Mire, su sociedad podría adoptar o no estos postulados. Y un liberal dirá lo mismo. Dirá, mire, yo tengo una serie de creencias, le ofrezco que organice su sociedad de acuerdo con estos postulados, porque yo entiendo que así podrá usted resolver sus problemas de la mejor manera posible.
Y lo ideal sería que todas estas propuestas o proyectos de convivencia estén disputando un espacio en términos civilizados, ¿no? En la conversación del sábado creo que se dio eso. El hecho de que, si bien es cierto que hablaba uno, muchos de los que escuchaban no piensan exactamente de la misma manera. Son no comunistas y son no populistas. Yo creo que más de uno le debe haber hecho el cuerpo chico cuando se enteró que el populismo también entra. Claro, porque... Y ojo, estamos hablando del populismo de izquierda o de derecha, porque el populismo, para donde vaya, es otra cosa. Por supuesto, por más que usted esté levantando un discurso en favor de las multitudes y las clases populares, si con eso pretende justificar la vulneración del Estado de Derecho, violentar las reglas que han sido colocadas para beneficio de las minorías, ahí vamos a tener un problema mayor. Y en efecto, en este caso, en la conferencia que se brindó había un público variado y con certeza existían personas que no necesariamente condicen con lo que planteó Agustín Laje, porque entienden que es importante además escuchar lo que está planteando la otra persona. No tiene mucho sentido que uno se encierre y crea que solo aquello que está siendo propugnado por su grupo es lo que debe considerarse verdadero. Hay una espléndida frase de Antonio Machado que dice: el demonio a última hora no tiene razón, pero tiene razones. Hay que escucharlas todas. Así que es perfectamente posible que alguien no tenga razón, pero tiene razones. Lo otro es cerrar la posibilidad de que hable él o cualquier otra persona. Claro. Y que la gente se movilice y diga: acá no va a tomar la palabra porque caso contrario incendiamos este edificio. En Gabriel René Moreno obligaron a que se saquen todos los afiches que se habían puesto en la Universidad Gabriel René Moreno de aquí, de Santa Cruz. Obligaron que se saquen todos los afiches de la conferencia de Laje. Claro, yo me acuerdo que en la misma universidad Gabriel René Moreno en su momento hablaba García Linera sin ningún inconveniente, porque se supone que en un ámbito de esas características debería uno notar de forma mucho más manifiesta el aprecio por la libertad de expresión, pensamiento, porque a fin de cuentas nadie está llamando a que se elimine a un grupo en este momento. Son ideas que pueden ser objeto de discusión. Yo entiendo de que hay varias personas que no están de acuerdo, yo tengo reservas al respecto, pero eso no impide que uno esté facilitando un espacio para discutir. Por caso contrario, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros pretendemos refutar algunas ideas que consideramos perjudiciales, hay que conocerlo. Fíjese usted que en el año 1988 aparece un libro de Jean-François Revel que se llama El conocimiento inútil. Y lo digo esto porque él cuenta que se estaba discutiendo en su país si se permitía o no la existencia de grupos neonazis. Entonces había una corriente que decía: no hay que permitir a estos grupos neonazis, ni siquiera hay que permitirles hablar, hay que encarcelarlos, resumámoslo de esa manera. Y eso era lo que se defendía. Entonces Revel dice: no, lo que tenemos que hacer más bien es aprovechar para refutar sus ideas y poner en evidencia la fragilidad de su discurso. Porque nosotros estamos convencidos de que lo que está planteando todo este grupo no tiene ningún sentido. Pero si les impedimos hablar, nos estamos privando de la posibilidad de cuestionar lo que ellos señalan con tanta contundencia. Y derrotarlos. Claro, y estamos impidiendo que otra gente, el auditorio, se dé cuenta de que no existe desde ese punto de vista una posición tan sólida como en ocasiones se puede fabricar. Si yo no tengo a nadie que refute nada de lo que yo digo, yo puedo parecer un sujeto extremadamente coherente, sólido y contundente, porque no hay nadie que está poniendo en evidencia mis fragilidades. En cambio, si hay una persona que aparece, irrumpe, pregunta y cuestiona, el favorecido va a ser el elector. No correspondía entonces en esa época, como bien decía Jean-François Revel, impedir que existan estos grupos, mientras que no estén diciendo tomen un arma de fuego y maten al otro, no importa, que planteen sus ideas. Igual uno estará en condiciones de rebatirlo. Y lo mismo podría pasar o con conservadores, o con liberales, o con marxistas, o con trotskistas, con el que sea. El tema está en medir nuestra capacidad y establecer si somos o no lo suficiente maduros como para librar esta clase de disputas en un terreno civilizado. ¿Qué sensación le dejó la cantidad de gente que asistió? ¿Ustedes pensaban que podía llegar a tanto?
No, fueron más de 1.200 personas. Es un número que supera lo que se había previsto y es satisfactorio, entendemos, siempre y cuando exista la posibilidad de continuar con espacios que faciliten estas reflexiones. Entiendo que está llegando otra persona. Está llegando otra persona y hay otros individuos más que se van a ir sumando paulatinamente, porque lo que buscamos es no limitarnos tampoco a que vengan únicamente liberales, porque el ambiente es mucho más favorable cuando hay... ¿Cómo? No están haciendo propaganda. No estamos haciendo. Habrá otros espacios en donde sí se pueda hablar un poco más de liberalismo, tal vez aproximar a la gente para que tome conocimiento de qué es lo que se plantea desde el punto de vista del liberalismo. Pero entendemos que hay una realidad, Carlos, que no se puede dejar de lado y es el hecho de las redes sociales. Entonces, en las redes sociales se difunden videos varios, hay gente que siente una gran devoción incluso por determinadas personas y es bueno que se trate de profundizar más en ese tipo de posturas. Y por eso precisamente se invita a determinadas personas porque lo que se busca es ya tener un conocimiento directo para muchos de lo que se está diciendo, además que se lea. Es un absurdo plantear de que alguien pueda ser rebatido solo gracias a lo que nos muestra un video. Si hay alguna persona que ha escrito un libro, pues merece que nosotros revisemos y en el caso que corresponda discutamos y rebatamos lo que está diciendo. Pero no correspondería que uno simplemente por la mirada prejuiciosa se quede con ciertas posturas públicas e impida la posibilidad de que se pueda debatir con profundidad. Por eso ese mismo día también se vendían libros de Agustín Laje. Porque claro, si vamos a debatir como corresponde, hay que hacerlo así, independientemente de las reservas que uno tenga, pero yo creo que es una posibilidad que se puede explotar para contribuir a fines de la racionalidad y el debate en público. Pero aparte que él ha colaborado a que se comience a debatir otras cosas, y eso me parece una gran cosa. A mí en lo personal me quedó con gusto a muy poco, que dio muy poco de lo que pudo haber dado, porque su libro no es malo, no es malo. Claro, tiene más de una obra, en este caso habló sobre algunos elementos que están contenidos en la batalla cultural, que sí, como usted señala, es perfectamente posible encontrar puntos de discordancia, sí, hay planteamientos que uno no comparte, sí, pero lo interesante es que a partir de esa lectura se pueda no solo plantear el cuestionamiento, sino además proponer alguna solución. Porque ¿qué vamos a hacer frente a una realidad compleja como esta? Hay que tratar de proponer igualmente algo que nos permita mejorar una realidad que creo que todos vamos a estar de acuerdo, merece nuestro cuestionamiento. Y un camino es el del debate, para poner en evidencia quizá algunas imprecisiones, errores, concepciones erróneas, pero ese es un camino. Ahora, el otro camino es el de imponer nuestra voluntad y amenazar con que si alguien toma la palabra en un recinto público o privado, lo único que se impondría sería el uso arbitrario de la fuerza, que no es lo que nosotros vamos a defender. Hay la posibilidad de estar discutiendo sobre diferentes temas a partir de lo que algunos de sus exponentes puedan plantear, y es lo que se busca hacer. Lo otro, el hecho de una cruzada en favor del liberalismo, tiene que ver con otras actividades. Pero reitero, ¿La van a impulsar? Sí, vamos a impulsar cursos de formación o de acercamiento al liberalismo, porque es importante. Además tenemos la profunda convicción de que ese conjunto de ideas permite que se resuelvan de manera mucho más efectiva problemas y hacen además viable una mejor convivencia. Eso es lo que estamos pretendiendo. Pero al margen de aquello, como usted indicaba, sí, el hecho de haber notado la presencia de varias personas deseosas, no solo de escuchar a alguien, sino también quizá de tomar conocimiento de lo que plantea con fines de crítica, es algo que sirve, porque no contamos con una tradición que favorezca al debate. Lo que existe, por desgracia, en muchos casos son atrincheramientos de toda naturaleza, del oficialismo y de la oposición. Sí, sí. Y estamos muy en la exposición en vez de... ¿Quién seleccionó las consultas y las preguntas? Porque eso también es importante. Fuera bueno en otro escenario o en el mismo darle 20 personas y 20 personas que pregunten. Eso pudiera dar mucho mejor resultado porque ahí sale de propia voz y no están buscando un intermediario. Claro. Bueno, pero no se puede hacer todo. El hombre tenía que salir de ahí a dar otra charla. Además forma parte del ensayo y error, ¿no?
es seguramente un elemento que debe ser tomado en cuenta, porque también se prevé que en un escenario de esas características, en ocasiones la pregunta se convierte en una breve exposición de las ideas centrales de quien está preguntando, entonces hace un comentario kilométrico y ya después cierra dándole la palabra final al expositor. Hay la necesidad de impulsar estos espacios y por supuesto cabe también la mejora de la manera en que se ha trabajado. Pero lo importante es que se lo trata de hacer, y lo subrayo además, Carlos, con el impulso de la iniciativa privada, esto para dejar en claro de que no existía en el acontecimiento que se llevó a cabo en la feria con Agustín Laje, esta invitación a discutir sobre los planteamientos de la batalla cultural que él llama así, no había ninguna participación de entidad pública. Otra cosa fue lo referente al Family Fest, esto otro fue llevado adelante únicamente con el impulso de la iniciativa privada. Pero además con aportes individuales, ¿no? Con aportes individuales que lo que están buscando es precisamente generar un ambiente favorable. No todos piensan igual. Estamos aludiendo a un grupo liberales que está planteando la idea de impulsar un proyecto que es Revolución Liberal y en donde existen personas de distintas posturas dentro de la familia liberal. Incluso en términos religiosos, para resumirlo de otra manera, también existen diferentes postulados. Hay gente creyente, hay gente atea, hay gente agnóstica, pero todos vamos a coincidir en la necesidad de estar reivindicando ideas que tengan que ver con una sociedad abierta, para resumir esta postura, en donde exista esta discusión y en donde por supuesto se intente transformar lo que entendemos es un problema mayor, que es esta tradición antiliberal que muestra la historia de Bolivia en sus diferentes etapas. Ok, le agradezco por venir. No, gracias por la invitación. Ok, vámonos. Hace más de 30 años que Chocolate se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado un Chocolate delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña, juntando dos clásicos de nuestra infancia como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolate? Te va a encantar, y más si la acompañas de tu Chocolate listo para tomar a toda hora.